El nombre del mensaje de hoy es que el Señor está santificando su nombre. El Señor santifica su nombre. Hoy veremos en el mensaje un número de profecías que se están cumpliendo ante nuestros ojos en los últimos tiempos, en el contexto de la guerra que ha ocurrido contra Irán. Todavía hay una guerra que sigue en Gaza desde el 7 de octubre del 2023. Pero nosotros podemos ver profecías que se están cumpliendo y es bueno verlas para animarnos y para fortalecernos en nuestra fe y para animarnos en esto de que la salvación del pueblo de Israel se acerca. No sé cuándo, pero se está acercando. Dios está obrando y también entre los pueblos del mundo. Hay un mensaje que está pasando a los pueblos del mundo. Yo estoy empezando a recibir en YouTube cualquier tipo de videos de muchos expertos, no sé si son expertos o no, que empiezan a explicar por qué razón es que Israel siempre gana en las guerras y por qué es posible de que todos los sistemas de contra los aviones que habían en Irán, cómo no pudieron derribar ninguno de nuestros aviones y intentan de darles explicaciones de lo que pasó, que fue por causa de, por ejemplo, del armamento americano o por la sabiduría israelí. Pero cuando nosotros oímos los testimonios de nuestros pilotos, dice, dicen ellos de que fue mejor de lo que pudimos soñar. Si nuestros propios soldados dicen de que fue mejor de lo que pudimos haber esperado, esto nos dirige hacia arriba porque estamos viendo la mano de Dios. Hay algo que está más allá del armamento físico, sino que es la mano de Dios. Y yo quiero dar algunos ejemplos e iluminar esto un poco y yo mismo animarme en esto de que estoy viendo algún cambio entre el liderazgo a pesar de que sean pequeños, pero es positivo y esto anima. Así que queremos todos ver esto y animarnos y también para que nos fortalezcamos en el llamado que el Señor nos da de ser luz y testimonio. Queremos nosotros, cada uno de nosotros de manera personal, ir adelante y no queremos quedarnos en el mismo lugar donde estuvimos en el pasado no sé cuántos años. No queremos estar en el mismo lugar, sino que queremos avanzar en la fe, fortalecernos, llenarnos de la luz de Dios y ser de testimonio y de bendición para nuestro pueblo y cumplir lo que Dios ha determinado para este tiempo de la historia del ser humano. Dentro de otros 2 días serán 1 año y 9 meses desde el 7 de octubre del 2023 y veremos y nos recordaremos a nosotros mismos un poco la guerra en Gaza. Allí empezó todo y este es uno de los tipos de guerras más difíciles urbanas dentro de una ciudad en el cual los enemigos están disfrazados de civiles. No es un ejército contra otro. Por ejemplo, en la guerra de Yom Kippur sí había eso, sino que son terroristas que se esconden en hospitales, por ejemplo. Tal vez hay 700 kilómetros de túneles. Nosotros vemos de que nuestros soldados son heridos en las fosas de los túneles también cuando las encuentran. En los últimos tiempos han caído algunos soldados. En pocas palabras, esta es una guerra que es muy duro vencerla, es muy fácil ser afectado. Nosotros recordamos Leningrado y Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial, que cuando los alemanes lucharon en este tipo de guerra urbana, ellos no pudieron lograr vencerlos a los rusos. Sabemos de que una guerra urbana es una guerra en la cual tú no quieres entrar a ella, no quieres entrar con un ejército a un sitio así. En la guerra de Yom Kippur, hacia el final de la guerra, entraron a una ciudad Suez, si no mal recuerdo, y allí simplemente las fuerzas que entraron, ellos
los atacaron y después hubo un combate para rescatar a los que habían sido heridos y para poder retirarse de esa ciudad porque fue imposible conquistarla porque habían recibido ataques de todo tipo de dirección. Así de que las ciudades es un lugar donde tú no quieres entrar en un ejército. Y Gaza es un sitio muy, muy aglomerado de personas y de casas. Así que, y además tienen muchas túneles subterráneos y había muchos, se esperaba de que muchos de nuestros soldados murieran. Y cuando yo digo aspiraciones o expectativas, es que un experto en los Estados Unidos, en una universidad, que su profesión es experto en lucha urbana, ellos veían que se esperaba que murieran muchos soldados israelíes y para nosotros, cualquier soldado que muere es un mundo y nos duele mucho. Nuestro corazón está con cada familia de cada soldado caído. Pero hay que ver también el milagro. Y la verdad es que está menos de los 1000 soldados, sino más o menos vamos por 800 soldados caídos, pero aún así nos duele mucho. Pero tenemos que reconocer que aquí hay un milagro, simplemente un milagro. Y hay que seguir orando para que esto termine allá, que la fuerza de Hamas sea rota. Son muy manipuladores. Miren, eh, ¿ustedes intentaron matar una serpiente alguna vez? Tenemos en nuestro jardín, tenemos un gran jardín y a veces tenemos serpientes. Ustedes saben de que primero tienes que cortarle la cabeza o atacar su cabeza, pero aún después de atacar la cabeza, él sigue moviéndose, la serpiente empieza a retorcerse y es muy difícil matarla, la serpiente. Y verdaderamente hay que quitarle, o sea, golpearle fuertemente la cabeza hasta que finalmente muere. Eh, Esto es lo mismo con Hamas. Ellos siguen moviéndose. Gaza ya está completamente destruida y saben de que la guerra está perdida. Gaza ya está conquistada y, y 2 millones de palestinos tienen ustedes que muchos de ellos son refugiados y ellos jamás siguen exigiendo condiciones, siguen exigiendo condiciones para liberar a los rehenes. Ellos no se rinden. Cuán difícil es matar a Satanás y esta serpiente antigua. Para eso hay que orar, para que nuestro gobierno tome decisiones correctas. Nosotros le agradecemos a Dios por Trump y todo lo que hace él, y él hace, em, y él quiere, él tiene sus propósitos de llegar al premio Nobel, tal vez Trump. Estaríamos contentos que él lo reciba, eh, a, pero que no sea a costa de que dejen a Hamas vivo todavía, porque sabemos de que es como un cáncer que tiene que destruirse, que tiene que por completo y no dejar ningún residuo. Yo tengo un hijo, por ejemplo, allá en Gaza. Nosotros no estamos muy contentos de que siga habiendo una guerra allá, pero encomendemos esto en las manos del Señor y sigamos orando. Ese es nuestro cargo no ser muy inteligentes, pero sigamos orando por ellos, que es en nuestro cargo. Gaza. Después hemos luchado frente a 7 frentes. Aún hay una guerra en Samaria. Ustedes saben que hay una guerra en Samaria contra terroristas, ¿cierto? Samaria, Líbano, Siria. Cuando yo digo Líbano, pues me refiero. Sí, Líbano, Siria, Irak, Irán, Yemen. 7 frentes tenemos y el octavo frente es los medios de comunicación, los antisemitas, las protestas contra Israel, el Tribunal de la Haya y la ONU y todos aquellos que están contra Israel. Debemos luchar, un país tan pequeño, luchar contra estos 7 frentes, contra un enemigo que está a 2000 kilómetros, por ejemplo, y vencer.
1000 drones nos han disparado desde Irán. Dos lograron introducirse al territorio israelí y romper una casa, atacar una casa, pero los otros 998 drones cayeron. Hezbollah con más de 1000, con, con sus 150.000 misiles, esto es más de lo que tiene la OTAN. O sea, todo la OTAN sin Estados Unidos, no todos ellos tienen juntos estos 150.000 misiles. Así que el milagro que ha ocurrido aquí y la sabiduría. Sí, porque sí, sí. Yo escuché de que esto fue activado porque ellos habían sabían de que había explosiones en esos beepers, pero todo eso fue en el tiempo correcto, y todas estas ideas que surgieron creativas para hacer este tipo de cosas tomó mucho tiempo, muchos años al Mossad edificar todo esto, mandar y venderles todos estos beepers. Dios dio esta sabiduría y estas ideas y esta sabiduría. También los cohetes desde Irán. Dios permitió de que algunos cohetes golpearan a Israel. Miren la cantidad de daños que hizo unos cohetes de los que lograron entrar a Israel. Así que también cuánto daño se fue ahorrado de nosotros. Esto es un milagro. Sí, hemos desarrollado muchos sistemas de protección. Primero que todo, si ustedes toman como por ejemplo la cúpula de hierro, el dinero que se ha gastado para desarrollar este invento fue muy poco comparado con lo que por lo general los estadounidenses invierten para diseñar un sistema igual. Así que, ¿de dónde viene esta sabiduría? Dicen muchos, es porque es el pueblo judío. Sí, es por el pueblo judío y es porque Dios dio bendición a Abraham, de que por medio de Abraham serán benditas todas las naciones. Pero, pero muchos premios de Nobel y muchos premios de medicina y de cualquier tipo de ámbito que han salido de los judíos, desde los pantalones jeans y hasta no sé qué, hasta los tomatitos cherry, otros tipos de tecnologías y no sé qué más. Y también el sistema de goteo y muchos otros tipos de inventos que han sido desarrollados por medio de judíos. Dios es el que dio esa sabiduría y Dios es que ha dado la bendición. Y entonces la gente piensa, ¿cuál es su secreto? Yo una vez escuché de un surcoreano, de un surcoreano dijo de que nuestro éxito deriva de las yeshivot, de los rabinos que se sientan y que discuten entre ellos, y entonces eso ayuda a que esto agudice mejor la mente. Entonces los surcoreanos dicen de que debemos de aprender de eso. Ellos dicen que es el secreto del éxito del pueblo judío, pero es gracias a la palabra de Dios. La gloria es para Dios. Así que Él ha dado esta sabiduría y nos salvamos de esos 150.000 cohetes de Hezbollah. Y la razón de que no nos y esto de que no se cayeron aviones. Yo lo escuché en YouTube de que en un video de que el caso más optimista, no los pronósticos pesimistas, sino que los más optimistas decían de que iba a ser necesario rescatar pilotos en Irán. Esa era la valoración optimista. ¿Por qué no le damos la gloria a nuestro Señor Jesús? Démosle la gloria a nuestro Dios. Aleluya. Porque te lo mereces, Dios. Gracias. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a Zacarías. Hoy vamos a estar mucho en Zacarías. Zacarías 12.
Zacarías capítulo 12. Vamos a leer los versículos del 1 al 3. Aquí está escrito acerca de Jerusalén, que se iba a convertir en un problema internacional en los últimos días. Una piedra pesada para los pueblos. Aquí Zacarías lo dice esta profecía en un tiempo en que vivía en el regreso de Sión, cuando volvían de Babilonia. Y Jerusalén en su mayoría era una ciudad bajo escombros, o sea, destruida. Las casas estaban destruidas después de la diáspora, cuando los babilonios vinieron y destruyeron el templo y muchas casas. Y aquí está escribiendo Zacarías acerca de un día en que un día Jerusalén se iba a convertir en un problema internacional, que primero algunos pueblos alrededor venían contra ella y después todos los pueblos de alrededor iban a venir contra Jerusalén y después todos los países del mundo iban a venir contra Jerusalén. Y vivimos en un tiempo, en este tiempo, Jerusalén se ha convertido en un problema. Desde el 48 que la ONU ha reconocido al pueblo al Estado de Israel, y en ese momento ellos decidieron de que Jerusalén era una ciudad internacional y que no era parte de Israel. Dijeron, Jerusalén debe ser una ciudad internacional. Y todo el mundo musulmán, ya sea Erdogan, el antisemita, o los chiíes, Jamenei o los antisemitas, ellos quieren liberar a Jerusalén y liberar a su mezquita El Aqsa, que está en Jerusalén. O sea, Jerusalén se ha convertido en un problema internacional. Donde estuvo el templo en Jerusalén, allí nomás tocar donde estuvo el templo de Jerusalén es un problema. Hace un tiempo hubo una excavación arqueológica allí en ese lugar. Simplemente basta con que muevas una piedra en ese lugar y todo el mundo musulmán se levanta. O sea, es el lugar más peligroso del mundo. Es el lugar inmobiliario más peligroso del mundo. No quieres tú mover nada de ese lugar. Y Dios profetizó esto hace miles de años y hoy estamos viviendo bajo esta realidad. Y no me quiero centrar en estos versículos, sino que voy a pasar ahora, voy a seguir adelante en el versículo 5. Aquí el contexto son las guerras. O sea, aquí hay una guerra que vienen los pueblos alrededor contra Jerusalén. En el versículo 5, Dios pone su dedo en que vendrá un tiempo en que los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos. Llegará un momento en que los capitanes, en su tiempo, capitán era un líder de una tribu. En el tiempo de Zacarías era un líder de una tribu, un capitán era un líder de una tribu. Pero hoy la palabra capitán se usa para general. Es un rango en el ejército, es un rango que está bajo el jefe de Estado Mayor. O sea, el único que está por encima de los capitanes, de los generales, es pues el jefe de Estado Mayor hoy en día, el mayor rango en el ejército. No hace mucho tiempo, en las últimas operaciones que ocurrieron en Gaza, hace algunos años, no hace mucho tiempo, un general de una división dijo a sus soldados algunas palabras bíblicas antes de entrar a Gaza, que cuando entren a Gaza los quería animar y él fue criticado. Le decían a él, ¿acaso somos un ejército religioso? Esto es un ejército, esto no es laico, o sea, y lo criticaron por sus palabras bíblicas. Pero ¿qué ocurrió últimamente en esta guerra? ¿Qué nombre nuestro primer ministro eligió para esta operación? El pueblo que se levanta. O sea, Am Kelaví en hebreo. Y la traducción de este nombre está en Números. Mantengan su dedo en Zacarías, pero vamos por un momento a Números, al nombre de la guerra. 23, Números 23, 24. Números 23, 24. Es la bendición de Balaam que Balac lo arrendó para que, dice así, versículo 24, he aquí el pueblo que como león se levantará,
y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa. O sea, Am que la vi, el pueblo que se levanta como león. Y este es el nombre que el primer ministro eligió para esta guerra. Y no solo eso, sino que antes de la guerra, él se dirigió al Muro de los Lamentos a orar, a rezar y levantar su mirada a Dios. Y yo no creo que esa haya sido un show o una presentación que hizo, sino que sabía los peligros. Yo también escuché testimonios así de que cuando él puso, que el ministro anterior de defensa que quería atacar en Irán y él en ese momento quería atacar a Irán y en ese momento el primer ministro le mostró de que viera todo Tel Aviv y viera y le dijo de que y le mostró el peligro de lo que podía venir. Y todas las valoraciones de cuántas personas iban a morir, de cuántas civiles iban a morir, eran mucho más, eran cientos de más. Iba a hacer mucho daño y la verdad es que él estaba disuadido por eso. Sabía el peso de la decisión de atacar en Irán. Así de que antes de la guerra él fue al muro de los lamentos a orar. Y después de la guerra, él volvió al muro de los lamentos, digámoslo en nuestro idioma, como para agradecerle a Dios de lo que había ocurrido. Dijo de que él dijo un juego de palabras después de dándole agradecimiento a Dios en el parlamento de lo que había pasado. En arameo, él dijo de que había sido ayuda que venía del cielo. Y lo dijo en una manera de juego de palabras en arameo. Pero, ¿qué quería decir? De que, la ayuda verdadera era la que vino del cielo. Quiere decir de que acá ocurrió un milagro, ocurrió algo sobrenatural, y toda la gloria pertenece a nuestro Padre en los cielos. No es porque seamos buenos, ni porque seamos dignos, sino porque Él es Dios y está en proceso de purificar y santificar su nombre entre todo el mundo, y llegaremos a esos versículos dentro de poco. Nosotros vemos aquí que Dios habla acerca de que los capitanes de Judá dirían de que nosotros confiemos en Dios. También al jefe del Estado Mayor, en su resumen de la guerra, eh, de repente de repente todos empiezan a citar versículos bíblicos. No estoy diciendo que todos han nacido de nuevo, pero van por la dirección correcta. No, ya no están diciendo la gloria es para el ejército, sino que están dándose cuenta de que se habían olvidado darle la gloria a Dios. Y eso fue lo que ocurrió en la guerra de Yom Kippur. O sea, iban a cumplirse más profecías como estas. Vamos a Zacarías 12, versículo 6. Zacarías 12, 6. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Estamos en este tiempo, todos los enemigos alrededor, desde el lado suroriental, que es Gaza, hasta el sur-sur, que es Yemen, y hasta el oriente, que es Irak, Irán, hasta el occidente, que es Siria y el Líbano, y también nororiente, Siria, y vemos cómo vencemos en todos los frentes. Otra profecía en la, por ejemplo, por cierto, esta profecía se ha cumplido también en la guerra de los 6 días y en todas las guerras que hemos estado, y hoy recibimos otro fortalecimiento en esta profecía que se cumple. Y Jerusalén se ha quedado, no ha caído, no ha caído en todas las guerras. Desde el día de la independencia, la guerra de la independencia, Jerusalén sigue en nuestras manos. Pero miren el versículo 8.
El versículo 7 es un versículo que se cumplirá en el futuro y por ahora me salto este versículo. Ahora el versículo 8. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, al que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Dios prometió que dará poder a nuestros soldados. Y lo que pasa en nuestro pueblo es que se puede ver. Miren, soldados que estaban en el extranjero, ¿qué hicieron? Intentaron de cualquier manera regresar para juntarse a la guerra. ¿Qué pasó en Ucrania? Ellos huyeron. ¿Qué pasó en Rusia? Los hombres que huyen y no querían ir a la guerra. Y ellos tienen razón. O sea, en nuestro país, las personas regresan para luchar. Las personas, los soldados regresan para luchar. Y en el 7 de octubre, cuando entraron todos los terroristas, todos empezaron a luchar en el momento. Yo escuché acerca de uno que tomó un cuchillo, lo que tenía a mano, y empezó a luchar contra terroristas. Esto es un poder que Dios nos da y la motivación a aquellos que están en Gaza todavía. Y esto desgasta mucho, pero continuamos. Queremos terminar el trabajo y hacerlo hasta el final. Yo me senté hace una semana con un gerente de algo, no sé quién, no quiero decir quién, no quiero identificarlo. Yo me senté con un gerente y él me contó sobre su hijo que está en una división muy grande, muy importante, y él regresó, este muchacho regresó con todas sus ropas sucias a su casa después de mucho tiempo estar en Gaza, porque ellos parecen como una caja de polvo, ¿sí? Donde ellos van pisando, pues dejan a polvo en su pasar, en su camino. Así que llegó el hijo de este gerente y el viernes, él llegó, digamos, el jueves, no importa, pero en la noche, a las 3 de la mañana, lo llamaron por teléfono y le dijeron que tenía que regresar otra vez. Y el padre dice que su hijo le dice a él que no tiene más fuerzas. Y el papá le responde, hijo, debes regresar allá, tenemos que seguir luchando. Y entonces yo lo mandé de regreso y lo animé a continuar luchando. Lo que le dolió al papá es que él va todos los sábados a la sinagoga y allá eh, el rabino el rabino allá estaba criticando a todos los soldados luchando, que están luchando porque todos ellos deberían estar aprendiendo Torá o la ley de la Biblia. Y esto le dolió al padre. Y estas son supuestamente las personas que buscan a Dios y van a la sinagoga. Y esto es algo, esto es algo también que es positivo, que nuestro pueblo está despertando porque el judaísmo religioso no representa a Dios, no representa a nuestro Dios. Nuestro Dios no ha dicho nunca no luchar. Así como Dios mandó a Jesús, hijo de Nun, a luchar contra Amalek en combate, en pocas palabras, este es un poder que Dios nos da, y esto es lo que está escrito aquí, que Él dará el poder, y esto tendrá más cumplimiento en el futuro, pero Dios ya nos da este tipo de poder. Quiero ir ahora a Ezequiel. Por el momento, ah, parece de que tenemos ante nosotros un tiempo de paz, parece de que vamos a tener un momento de paz. Se está hablando en añadir a otros países como Arabia Saudita y adjuntarlas a lo que es el plan de Abraham. De repente está acelerándose estos planes. Yo no creo que haya paz con Siria. Todo lo que tenga que ver paz con los musulmanes no es completamente, no es cierto, porque
Mahoma hizo paz cuando estaba debilitado. Cuando está fuerte, no hace paz. Así que Siria por el momento sabe de que no puede luchar contra nosotros, pues ahora está aprovechando para tener paz con nosotros. En el momento en que se fortalezcan, vendrán contra nosotros. Ya sea así o de otra manera, solamente hablando las habladurías acerca de paz, ya empieza a que el dólar empieza a bajar. ¿Y por qué empieza a bajar el dólar? Yo no soy economista, pero empiezan a haber inversiones desde fuera del país, y así que empiezan a comprar shekel, y por esta razón la divisa del dólar empieza a bajar, y entonces parece ser de que Israel se convertirá en más competitivas y será mejor para Israel para producir. Tal vez sea lo contrario. Tal vez en el caso de la producción, no soy economista, pero, pero lo importante aquí, el punto es de que las bolsas están subiendo y las personas van a querer invertir en Israel. Las bolsas sí van a estar en su tope todo tiempo. Bueno. El asunto es de que esto está de acuerdo a Ezequiel 38, que esto es un capítulo que habla acerca de Gog y Magog. Gog y Magog no se cumplió completamente todavía, según mi entendimiento limitado. De manera parcial lo estamos viendo y es algo increíble para quien ama la palabra de Dios y lee constantemente la palabra de Dios. Ver de que todo se está cumpliendo ante nuestros ojos es increíble. Y ver a lo que Dios se refiere cuando escribió esto aquí en Ezequiel. Ezequiel 8, 38, 8. A ver, voy a empezar desde el versículo 10 de Ezequiel 38. Así ha dicho Jehová el Señor: en aquel día subirán palabras en tu corazón. Aquí le habla a Gog, y concebirás mal pensamiento. Y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora entre la parte central de la tierra. Y así continúa. Miren cuántos datos tenemos aquí en estos versículos que están de acuerdo a la vida que vivimos hoy acá. Ah, nuestras ciudades no tienen muros, y sin cerrojos ni puertas. Y si nosotros vamos hacia la paz, y si nos dirigimos a la paz, y si se convierte en una paz que no hemos tenido desde 1948, así que se va a acumular aquí muchas riquezas. Se va a convertir en un lugar donde va a haber mucha más riqueza, y esto será como magnetismo para aquel Go que vendrá a repartir despojos. Nosotros pertenecemos a Asia. Geográficamente Israel pertenece a Asia. Culturalmente y a lo que tiene que ver con el deporte, pertenecemos más a Europa. En Eurovisión estamos allá en Europa, y en el deporte también. Políticamente nosotros somos más con el pensamiento de Estados Unidos, y estamos en la frontera con el África. Estamos en el ombligo de la tierra. Hacemos comercio con todos. Nosotros compramos y vendemos a todos, con todos. Y este comercio trae sus riquezas. Ujú. Si hubiese ido al versículo 8, vamos al versículo 8 de Ezequiel 38. Este mismo capítulo de Ezequiel 38. De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada. Estamos en los últimos años, en los últimos tiempos. Esto es un periodo de tiempo, no es un solo día, pero es una época corta. La tierra salvada de la espada, somos un pueblo salvado de la espada, quiere decir rescatado del holocausto. Recogida de muchos pueblos. Si
Y si yo hubiese preguntado a todos ustedes de dónde cada uno de ustedes ha venido, van a decir de Sudamérica, de Etiopía, de Rusia, o sea, de muchos países, de países árabes, tal vez ustedes han venido, personas que sus raíces vienen de Marruecos, o aquel viene, o aquel su origen es de Tunisia. Bueno, recogida de muchos pueblos a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, porque Israel era desolada antes de la independencia de Israel, mas fue sacada de las naciones, y, y todos ellos morarán confiadamente. Mm, o sea, desolación también quiere decir holocausto. Ujú, porque morirá mucha más gente acá en el país. Una de las cosas que más me preocupan es paz que traiga riqueza, que a su vez traiga riqueza y que a su vez traiga pecado. Nosotros vemos en nuestra historia que cuando estuvimos bien, que en la historia bíblica, que cuando nosotros fuimos ricos empezamos a adorar a los ídolos, y esto es un peligro. Nos vamos a sentir demasiadamente bien y nos vamos a olvidar de Dios. Así que el pecado está a las puertas. Incluso en este momento, en estos tiempos, ahí están las marchas del orgullo gay. Hubo un seminario, una conferencia allá en un sitio, acá en Israel, de hechiceros, que se reunieron en una conferencia, y explícitamente decían ellos que querían volver a las prácticas que hacían nuestros padres, así dijeron ellos, cuando hablaron ellos. Y ellos hacían un poco de prácticas de hechicería, y es un pecado espiritual. Ahora, en momentos de guerra, precisamente en momentos de guerra, esto es increíble que se hagan estas cosas, estas prácticas. Esto es un peligro, y Dios va a tener que purificarnos por eso mismo. Zacarías dice, está escrito de que nos va a pasar por el fuego para purificarnos como la plata y el oro. Y una tercera parte, y se quedará solamente la tercera parte acá en el país de personas, de gente. Así que es mejor ni pensar en eso, porque somos un pueblo con trauma también hoy. Todo lo que hemos pasado y vimos, y esto no es nada comparado con lo que está escrito aquí. No sé, ya nosotros esperaremos y veremos, pero Dios nos dará de su gracia para pasar lo que tengamos que pasar cuando el tiempo llegue. Entonces, también Ezequiel, nosotros vemos la descripción del país, y somos nosotros, un país que estuvo desolado, y aquí está detallado de manera muy detallada de las cosas. Y también aquí se ven los países de Persia, de Irán, de Libia, de todos estos países datados aquí. ¿Qué hará Dios en este tiempo? Nosotros vamos a avanzar hacia el final de este mensaje, y para la cena del Señor vamos a Ezequiel, capítulo 30. Bueno, empecemos en Jeremías 37. Jeremías 30, versículo 7. Aquí el contexto de nuevo es la guerra. 30. Jeremías 30. Jeremías capítulo 30, versículo 7. Ah, ajá. Aquí no hay una diferencia, no hay división entre Judá e Israel. Y esto también está de acuerdo al versículo 3, porque aquí que vienen días, dice Jehová, que haré volver a los cautivos de mi pueblo de Israel y Judá. Ujú. Sí, los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová. Israel y Judá se unieron de vuelta, porque no hubo en la historia, desde que salimos a la diáspora, Israel y Judá no habían regresado a ser una sola nación. Solamente en los últimos 100 años regresamos a ser una sola nación. Así que este versículo habla de nuestros días. Ha dicho Jehová, versículo 3, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. O sea, vendrá, versículo 5.
Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Quiere decir, el punto es de que va a haber mucho miedo aquí y que se encoge como que se encoge el estómago de tanto miedo. Versículo 7. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, para de, pero de ella será librado. Y esta es la palabra clave. Dios quiere salvar al pueblo de Israel por medio de estos tiempos. Nosotros vemos de que nosotros estamos avanzando y avanzando dentro de estos tiempos. Al final de cuentas, a pesar de las dificultades, duele. Es una operación a corazón abierto. Dios dijo de que iba a quitar el corazón de piedra y iba a poner un corazón de carne en vez, así como una operación a corazón abierto. Y esto solamente es el principio. Y mientras tanto estamos hablando del tiempo de paz y hablaremos después la salvación que vendrá. Al final de cuentas, vendremos al reconocimiento de que solamente es Dios quien nos va a poder salvar. Esto es lo que leímos en Jeremías 30, versículo 7, pero de ella será librado, dice el final del versículo 7. Ahora vamos a Ezequiel 39, 29. Ujú. Ezequiel 39, 29. Es el último versículo del capítulo 39 de Ezequiel. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Esto nos toma al final del milenio. Dios va a derramar su espíritu sobre nosotros. Él no va a seguir escondiendo su rostro de nosotros. Y aquí hay procesos. Yo entiendo que aquí van a haber procesos. Jesús se va a empezar a revelar al pueblo de Israel. ¿Cómo se llama esta iglesia? Esa iglesia. Esta iglesia se llama el rostro de Dios, Pniel, rostro de Dios. Dios quiere que el pueblo lo vea, nosotros lo representamos. Por supuesto, todas las otras iglesias acá en el país, no solamente nosotros, pero dejemos de que Jesús obre por medio de nosotros. Él dijo de que no iba a esconder más su rostro. Y yo quiero que Él nos vea, pero más bien que Él se muestre a sí mismo al pueblo. Y el mensaje a los pueblos, nosotros lo encontramos en el capítulo 38, versículo 23. Nosotros vimos lo que Dios iba a hacer con Israel, que nos iba a salvar. Ahora vamos a Ezequiel 38, 23, el último versículo de hoy que vamos a leer. Y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová. Así que al final de este proceso, no será que nuestro ejército ni nuestra fuerza aérea o no sé qué más, pero gracias a Dios por nuestro ejército, gracias a Dios por nuestra fuerza aérea, pero al final del propósito, al final del proceso, el propósito de Dios será que Él reciba la gloria y Él va a santificar su nombre y sí, santificar su nombre y, y, y sabemos de que primeramente empezará con nuestros corazones de cada uno de nosotros para santificar su nombre, para que caminemos bajo su temor y su santidad, pero también Dios lo va a hacer con todas las naciones del mundo. Todas las naciones del mundo le darán gloria a Él. Estamos dentro de este proceso. Hemos tenido el privilegio de que estas profecías están cumpliéndose ante nuestros ojos, así que animémonos, animémonos. Nosotros veamos esto y no seamos ciegos a lo que está pasando, sino por el contrario, sino que seamos entendidos. Vamos a orar. Y cuando oremos ahora, también queremos
ahora entrará la cena del Señor. Preparemos nuestro corazón, porque al final de este proceso es el versículo en Zacarías capítulo 12, versículo 10, y verán a aquel han traspasado, y mirarán a aquel, y me mirarán a quien traspasaron. Hacia allí nos dirigimos, y no esconderé más mi rostro de ellos. Conectemos esto, y me mirarán los que me traspasaron. Jesús en la cena del Señor nos dice, hagan esto en memoria de mí. Nosotros recordamos los tiempos en que nosotros le entregamos a los romanos. Nuestros líderes lo entregaron a los romanos para crucificarle. Así que lo recordamos muy bien, pero, pero llegará el momento en que todo el pueblo de Israel verá esto y vendrá a la fe. Él vendrá porque lo llamaremos para que regrese. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu obra dentro del pueblo de Israel. Gracias por tu milagro que has hecho con nosotros. Gracias por tu gracia, por la protección que tú nos has dado, Señor. Señor Santo, gracias, gracias a ti, Señor Jesús. Y te pedimos de que también en este sábado seas tú hablando a los corazones de las personas. Salva tu pueblo, Señor. Levantamos ante tu trono de gracia y misericordia a todos los soldados heridos, Señor. Te pido que los ayudes con tu gracia. También te pido por los secuestrados que están en los túneles, que no solamente salgan vivos de esa situación, sino que encuentren vida eterna. Señor, seas tú revelándote a ellos allá en esa oscuridad donde están, Señor. Oh, Señor Jesús, ayúdanos a nosotros ahora a prepararnos nuestros corazones para tu cena, para la cena del Señor.